Saludos, ingeniero Castro. El día de hoy le voy a explicar sobre las matrices jacobianas en 2R y 3R y adicionalmente explicaré también cómo se llega a la cinemática inversa en 2R y en 3R. Empezamos por la cinemática inversa con un dibujo y mejor dicho, un gráfico que ya muchos hemos visto anteriormente. Este gráfico nos describe lo que sería un robot o un brazo robótico en 2R, lo que significa 2 grados de libertad. Eso significa que tiene dos ejes donde puede girar o donde puede tener un ángulo. Por eso podemos ver aquí AQ1 y AQ2. Entonces, primero que nada, ¿qué significa cinemática directa? Pues la cinemática directa nos describe el movimiento del efector, o sea, el fin del brazo robótico, en términos de los ángulos articulares que se encuentran en el brazo robótico, en este caso Q1 y Q2. Bueno, para determinar la posición del efector, en este caso, es bastante fácil. Tenemos que usar simplemente lo que sería cálculos con vectores, que ya hemos aprendido anteriormente. Como podemos ver aquí, dice L1 por coseno de Q1. Esto nos describe la distancia en el primer eslabón utilizando el coseno de Q1 para determinar la magnitud. Entonces, podemos determinar esta primera distancia y una vez encontrarnos aquí, tenemos que sumar la siguiente distancia, o mejor dicho, la siguiente magnitud para determinar el efector final. Esto se puede hacer en términos de X y de Y, como podemos ver aquí en esta fórmula. Tenemos L por coseno, porque el coseno se utiliza para calcular la X, y L por seno, porque el seno se utiliza para calcular la Y. Entonces, una vez que hemos llegado a esta fórmula, vamos a avanzar a lo siguiente, que sería exactamente qué es la cinemática inversa. Sin embargo, primero quisiera describir a través de esta imagen qué es lo que estamos haciendo realmente. Aquí podemos ver Q, que es un vector que contiene a Q1 y Q2, y Q contiene a todas las posibles posiciones en las que se puede girar las articulaciones de nuestro robot. Acá podemos ver a X, que describe a X y Y, que son todas las posiciones posibles que podría tener nuestro efector. Entonces, como podemos ver, aquí en esta dirección encontramos la ecuación que vimos en la primera diapositiva, que es la cinemática inversa, que es describir el efector en términos de los ángulos articulares. Y abajo podemos ver lo que es la cinemática inversa, que es lo inverso de lo que le acabo de decir, que es describir los ángulos articulares en términos de la posición del efector. Entonces, nuestro siguiente paso ya es empezar con la cinemática inversa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos aquí la ecuación que vimos en la primera diapositiva, y me disculpo por esta parte del proyector, es lo único que tengo y está medio dañado en esa esquina, pero le voy a enviar también la presentación para que la pueda revisar. Entonces empezamos a partir de nuestra primera ecuación de cinemática directa y utilizamos simplemente identidades trigonométricas y mucha trigonometría para seguir adelante. Aquí tenemos simplemente un teorema de Pitágoras, una arcotangente para sacar el ángulo θ, y a partir de eso vamos a usar la ley de cosenos para determinar esta primera ecuación que tenemos aquí. En esa primera ecuación lo que vamos a hacer es simplemente despejar el coseno y luego sacar el arcoseno para determinar el ángulo θ2, que vendría a ser lo primero que necesitamos para hacer la cinemática inversa. Tenemos el ángulo θ2 y de aquí vamos a seguir describiendo en términos de X y Y, como podemos ver aquí, nuestra ecuación. Ok, seguimos. Lo siguiente sería obtener nuestro ángulo θ1. Esto acá se lo describe en términos de alfa y beta. Y se preguntan, ¿qué es alfa y beta? Pues primero vamos a explicar beta, que es más simple. Beta es el ángulo que existe entre el origen y la posición del efector final. Y esto lo calculamos a través de esta fórmula que vendría a ser sacada con la ley de senos. Y por último, alfa. Alfa es el ángulo que existe entre nuestro primer eslabón y la posición final del efector, que la podemos calcular a través de arco tangente de y0 sobre x0. Entonces, lo siguiente que tenemos, bueno, mejor dicho, ahí acaba nuestra cinemática inversa. Y lo siguiente que haremos es avanzar con la matriz jacobiana en 2R. Entonces,
primero que nada tenemos que saber exactamente qué es la matriz jacobiana. Para determinar eso, les voy a explicar. La matriz jacobiana es una matriz que nos describe la posición del efector en términos de, o mejor dicho, no la posición del efector, sino la velocidad del efector en términos de las velocidades angulares de las articulaciones que tiene nuestro robot. En este caso tenemos un robot de 2R, o sea, 2 grados de libertad, por lo que tendremos una matriz de 2×2. Como podemos ver aquí, nuestra matriz se describe en derivadas parciales. En filas tenemos las derivadas parciales con respecto al eje X en términos de Q1 y Q2, y en la segunda fila tenemos las derivadas parciales de Y con respecto a Q1 y Q2. Para resolver esto simplemente utilizamos la fórmula que vimos anteriormente en la anterior diapositiva, que sería esta de aquí, y esto acá lo derivamos con respecto a cada derivada parcial, o mejor dicho, a cada ángulo. Entonces en la primera es x en términos de q1 derivada, la segunda x en términos de q2, y así sucesivamente y en términos de q1 y y en términos de q2. Terminamos sacando esta matriz jacobiana de aquí. Entonces esta matriz de aquí nos determina la velocidad del efector en términos de las velocidades angulares de las articulaciones. Avanzamos a la cinemática inversa en 3R, y para sacar la cinemática inversa en 3R primero tenemos que sacar la cinemática directa, que vendría a ser exactamente lo mismo que sacamos inicialmente. Describimos el efector en términos de la suma entre los vectores que tenemos nosotros. Aquí se lo puede apreciar, sin embargo usted lo puede ver en la imagen mejor, perdón, en la presentación mejor. Y para esto naturalmente tendríamos que añadir una distancia del tercer eslabón L3 y un ángulo del tercer eslabón también, que vamos a llamar Q3. Ahora, para poder seguir adelante, vamos a describir la orientación del efector final en términos de Q1 más Q2 más Q3. Esto lo hagamos llamar phi, como lo puede ver aquí. Phi es igual a Q1 más Q2 más Q3, que en este caso en la presentación he decidido usar θ1, θ2 y θ3. Bueno, para determinar la cinemática inversa en este caso, primero vamos a sacar Q2, y para sacar Q2 vamos a tener que utilizar las variables x apóstrofe y y apóstrofe. Estas aquí nos indican dónde acaba el segundo eslabón e inicia el tercero. Entonces vamos a hacer las ecuaciones en términos de x apóstrofe y y apóstrofe, ya que acá tenemos la igualdad. Entonces, para sacar Q2 vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que sería la ley de cosenos. Y bueno, para sacar Q1 es también lo que hicimos anteriormente, solo que un poco más picante se podría decir, ya que tenemos a Q1 escrito en términos de alfa menos beta. Como puede ver, aquí tenemos que Q1 es lo mismo, que es la tangente, la arcotangente de y apóstrofe sobre x apóstrofe menos el coseno, que vendría a ser el coseno de la menos 1 de todo este término, que vendría a ser Q2. Y por último, para sacar Q3, vamos a igualar, usar, perdón, la primera ecuación que tenemos, como hemos dicho, la segunda, que es en términos de phi, que phi es igual a θ1 más θ2 más θ3, y lo vamos a escribir así. Como nosotros ya tenemos a phi y tenemos a las otras dos variables, aquí podemos sacar Q3. Avanzando para la siguiente diapositiva, esto vendría a ser el jacobiano en 3R, que es básicamente lo mismo que se describió anteriormente, que es la descripción del efector en términos de las velocidades angulares de las articulaciones, solo que en este caso ahora tenemos una matriz más grande, que es de 3×3. Esto se debe a que ahora estamos en 3 grados de libertad, ¿cierto? Entonces, como podemos apreciar en esta imagen, tenemos la primera fila, que vendría a ser en términos de x, o mejor dicho, la x derivada parcialmente en términos de Q1, Q2 y Q3. La segunda fila, y, derivada parcialmente en términos de Q1, Q2 y Q3. Y la tercera fila, por último, vendría a ser phi, que esto ya sería la velocidad angular. Entonces, phi también derivada en términos de Q1, Q2 y Q3. Como podemos apreciar en la parte superior derecha de la diapositiva, he separado cada una de las filas por sus derivadas parciales. Entonces,
seguimos con el cálculo que hemos aprendido en Matemáticas 3. Entonces derivando delta, mejor dicho, parcial, la derivada parcial de x con respecto a q1, la vamos a hacer como hemos aprendido, utilizando q1 como la variable y las demás como constantes. Lo mismo vamos a seguir avanzando con x en términos de q2 y lo mismo con q3. Entonces aquí hemos determinado cuál sería la primera fila. Lo mismo con y en términos de, perdón, derivado parcialmente en términos de q1, y derivado parcialmente en términos de q2 y derivado parcialmente en términos de q3. Y por último, en nuestra última fila vamos a derivar phi con respecto a q1, q2 y q3, lo cual nos termina dando una unidad, nos da el 1. Por lo cual terminamos con esta linda última matriz que nos describe la jacobiana en 3R. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y gracias por la oportunidad, profe. Buenas noches.